Entonces, hermanos, el Señor les bendiga mucho una vez más. Nosotros, la verdad que tenemos un gran privilegio de estar en la verdad de Cristo, porque el mercado religioso es amplio, hay muchas religiones que andan por allí ofreciéndose, y a veces la gente se pregunta, ¿y quién tiene la verdad? Entre tanta gente diciendo yo tengo la verdad, ¿quién es que la tiene realmente? Eso tiende a confundir mucho, pero por eso, hermanos, la enseñanza que el Señor pone en mi corazón para el día del Señor, día domingo, los miércoles estamos trabajando otro tema acá los miércoles. El miércoles hablamos de la autoridad y la inspiración de la palabra de Dios. ¿Por qué la Biblia es verdad? Es importante pensar eso porque ahí vuelve el tema de que hay mucha oferta. Así como Cristo es una persona, hay muchas personas que ofrecen otras cosas. Así como la Biblia es un libro, hay muchos libros que también están en el medio por ahí esperando que la gente se lleve de ellos. Pero hay que hacer un distintivo entre una cosa y otra. Y el miércoles pasado yo decía y hablaba esto que siempre me llega a la mente cuando estoy predicando. La palabra de Dios es la Biblia, Jesús es el verbo de Dios. Estos dos elementos están bajo ataque siempre. Hay gente que quiere burlarse de la Biblia, hay gente que quiere burlarse de Jesús. Porque finalmente la Biblia y Jesús son una misma cosa. Jesús es el verbo de Dios, la palabra es la palabra de Dios. Ellas nos revelan a Cristo. Y para el día domingo hemos tomado este tema de la verdad de la resurrección, la verdad. Porque yo puedo defender la veracidad de la resurrección de Cristo y no otra cosa. Porque yo puedo decir, sí, es verdad que Cristo resucitó y no puedo validar otras cosas que andan por ahí. Y hace un momento toqué el tema del mercado religioso. Hay un mercado religioso. Había un predicador que en una ocasión decía que ya las personas están más preocupadas por escuchar lo que les satisface. Por ejemplo, cuando decían como encontrar algo que rasgue su oído, encontrar algo que entretenga su oído. Ya quizá las personas dicen, no tengo tanto interés en que una cosa sea verdad, lo que quiero es que me guste. Y andan por ahí los que quieren encontrar una población que quiera oír algo y ellos inmediatamente van a cambiar su mensaje, van a hacer lo que la gente quiere oír, pero a veces lo que la gente quiere oír no es la verdad. Y hay que estar claro de que tenemos que hablar la verdad. Entonces, la verdad, cuando tocamos la verdad como concepto, la verdad hace referencia a lo que sí es, a lo que sí pasó, a lo que obedece a la realidad. Eso pasa con la verdad. Básicamente, hermanos, nosotros vamos a estar usando, le voy a dar básicamente como un resumen de lo que vamos a hacer en varias semanas. Primero nosotros vamos a hablar el día de hoy de la necesidad de la resurrección. ¿Por qué fue necesario que el Señor se levantara? ¿Por qué fue necesario? Hubo una necesidad de que esto pasara. Y pudiéramos hacer un ejercicio mental, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué habría pasado? Segundo, vamos a hablar de las características de la resurrección. Eso va a ser en otro momento, próximo domingo. Luego el otro domingo que sigue, el uso de la resurrección para consolar. ¿Por qué estamos consolados con la resurrección de Cristo? ¿Por qué hay gozo en el pueblo de que el Señor se ha levantado? ¿Por qué nosotros tenemos que entender que el gozo de que Cristo se haya levantado está aún más allá, mucho más allá de los problemas que podemos tener aquí? Porque de repente los problemas que tenemos aquí nos agobian tanto. Nos pasan tantas cosas en este plano que nos vemos tentados incluso a no pensar en la resurrección, porque es algo como que lo vemos muy, muy remoto, como algo no tan importante. Por eso hay una invitación, y desde ya yo la hago. Hay una invitación a que nosotros dejemos de pensar en la resurrección como un evento meramente religioso. La resurrección impacta la vida de aquel que la cree. Incluso nosotros hemos sido, aunque estamos en esta vida temporal, hemos sido resucitados juntamente con Cristo. Ya nosotros estamos en un estado de vida delante de la presencia de Dios que es diferente a la vida que la gente tiene, a la vida secular. Y finalmente, el último tema que vamos a tocar, que sería el último domingo, 28, y al día siguiente me voy. Yo creo que me están tratando tan bien que yo creo que voy a llorar cuando me vaya. Sí. O sea, la familia se quedó allá, ¿verdad? Yo quiero ver mi familia, sí, me hace falta. Y cada vez que José me dice, Eric, ¿tú estás de acuerdo que hagamos tal cosa? Y digo, José, yo hago lo que tú digas, yo estoy muy lejos. Yo no puedo decir voy a ir a mi casa de un pronto.
No, yo estoy del otro lado del mar, o sea, fue un 3 horas y pico de vuelo. O sea, no hay manera de que yo llegue, a menos que pueda ser por la misma vía, pero me hace mucho bien la amabilidad, el amor. He sentido que me han tratado como si yo hubiese estado aquí antes. Yo sé que por el Zoom hemos hablado, pero como que la familiaridad, me siento muy recibido y eso me agrada en el Señor. Y lo último que vamos a ver vamos a explorar el capítulo 15 de Primera de Corintios. Eso es lo último que vamos a ver, no ahora. Ahora vamos a mencionar algunas pinceladas, pero luego al final vamos a ir de lleno a Primera de Corintios capítulo 15, para que ustedes vean todo lo que Pablo expone acerca de la resurrección de Jesús. Bien, entonces, hace un tiempo en el seminario teológico, nos pusieron a leer un escrito que fue escrito por un puritano llamado William Perkins. El puritanismo fue un movimiento religioso de años atrás, que muchos hombres empezaron a leer la palabra, muchos hombres empezaron a decir, tenemos que hacer las cosas como Dios desea, tenemos que volver a los rudimentos de la fe, porque la iglesia siempre tiene ese desafío. La iglesia está en el mundo, la iglesia pertenece al mundo porque está aquí, pero pertenece a Cristo porque Cristo ha comprado la iglesia con sangre. Y algo interesante es que la iglesia siempre tiene que luchar en contra de la corriente, porque allá afuera hay un sistema que no es el sistema que Dios ha dejado. Hay un sistema pecaminoso que impera sobre la sociedad, y estos hombres empezaron a hablar de esto. Entonces, en ese escrito, parte de las enseñanzas que aprendimos allí fue como este hombre en los años 1558, William Perkins, repito el nombre por si quieren leer acerca de él luego. Él hizo una exposición acerca de las creencias de los apóstoles. Y una creencia fundamental de la iglesia de Cristo es la verdad de la resurrección o la doctrina de la resurrección. Hay personas, por ejemplo, en una ocasión le preguntaron a un monje, en público entrevistaron a un monje y le dijeron a este monje, o sea, tú eres un religioso, pero ¿y qué si tu religión es una mentira? ¿Y qué si tú estás allí creyendo en Cristo y Cristo no resucitó, no pasó nada de eso? Y él dio una respuesta un tanto curiosa. Él dijo, mira, el camino de la devoción y la santidad en sí mismas son provechosas, de manera que si Cristo no resucitó, yo creo que yo como quiera habría hecho lo correcto. Esa cosa se oye muy bonita, muy poética, incluso muy espiritual. La gente dice, ay, sí, es verdad, aunque Dios no exista, yo soy una persona que me mantuve cultivando mi espíritu. Pero Pablo dice una cosa interesante. Pablo dice, mira, si Cristo no resucitó, la fe es una mentira. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo? Que así de radicales tenemos que ser nosotros. Verdaderamente yo creo que tenemos que creer y afirmarnos sobre la verdad de que Cristo resucitó. Si no lo hacemos así, el pan que nos comimos, la copa que nos comimos, el congregarnos aquí, hacer todo lo que hemos hecho, no tendría ningún sentido. Sin embargo, Cristo reina, Cristo vive. Y un saludo que usaba la iglesia primitiva era como que un hermano decía, hermano, Cristo ha resucitado, y el otro decía, verdaderamente ha resucitado. Porque ese era el sentir que había entre ellos, saber que su Señor vive y que se levantó. Entonces, lo primero que vamos a ver como consideración de la resurrección de Cristo, el primer punto que vamos a ver, que es el que nos corresponde a hoy, la necesidad de la resurrección. ¿Por qué fue necesario que Cristo resucitara? Y cabe destacar que es interesante también que mucha gente intentó negar la resurrección de Cristo desde el primer siglo. Sí sabemos que se corrió una voz que decía, sus apóstoles se los robaron, sus seguidores se los robaron, se robaron el cuerpo. Pero es interesante que la gente que dijo, y yo no creo que los apóstoles se robaran el cuerpo, porque ellos estaban muy asustados. De hecho, ellos salieron a la calle después que ellos vieron a Cristo, que Cristo infunde un valor tremendo en ellos, y ahí hay una garantía de que es una verdad. Ningún hombre muere por una cosa que es mentira. Yo empiezo a decirle a usted una mentira, y si alguien me agarra por el cuello, mira, te voy a matar si tú sigues enseñando eso. Yo digo, no, ya, está bien, yo estaba bromeando. De verdad que era un chiste, pero ellos decían, mira, mátame, que yo estoy seguro de lo que yo vi. Yo estoy seguro de lo que yo he creído. Pero es curioso que nadie pudo presentar el cuerpo de Jesús como evidencia. Nadie pudo decir, mira a Jesús ahí mutilado. No pudo ser hallado, porque ahí no estaba. Y ahí viene la pregunta que los ángeles hacen,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ha resucitado. Y dijo, acordaos de lo que él había enseñado cuando estaba entre vosotros. Acordaos. El olvido es una forma de pecado. Cuando olvidamos la verdad de Dios, en cierta manera estamos pecando, porque dejamos de vivir conforme a la verdad de Dios. No podemos olvidar la verdad de Dios. Entonces, lo primero que vemos es la necesidad de la resurrección. La resurrección de Cristo, hermanos, fue necesaria por 3 razones. Número 1, hermanos, su resurrección mostró una completa victoria sobre la muerte. Una completa victoria sobre la muerte. Miren, eso es algo, yo no sé, yo sé que aquí hay personas que han perdido ser queridos. Yo sé que sí hay gente que ha perdido a alguien se ha muerto. Porque a veces nosotros hablamos del Evangelio, de la vida que hay en el Evangelio, de lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero eso se oye muy poético. A veces no le hacemos ver a las personas que la vida es un tiempo. Y que cómo vivimos afecta. Y cómo confiamos y en qué confiamos afecta nuestro destino eterno. El hombre es, como dijo una vez el psicólogo muy famoso Sigmund Freud, el hombre es incurablemente religioso, decía él. ¿Por qué? Porque el hombre siente temor siempre. El hombre piensa y dice, no conozco lo que será de mañana, yo necesito estar seguro. Y paradójicamente vamos por la vida, queremos los mejores productos, queremos el lugar más seguro, queremos las mejores cosas, pero nuestra alma queda descuidada. No ponemos nuestra alma en manos seguras, no ponemos nuestra vida eterna en manos seguras, y es lamentable lo que pasa. Pero Cristo en su resurrección mostró una completa victoria sobre la muerte. Y para los creyentes en Cristo, hermanos, la resurrección confirma que la obediencia plena de Cristo fue tanto una obra de satisfacción perfecta que destruye la muerte, como de naturaleza meritoria que obtiene la vida. Jesucristo destruye la muerte, pero no solamente destruye la muerte, sino que gana la vida para compartirla a nosotros. Eso hizo Jesús. Y el hermano Carlos estaba leyendo esta mañana y mencionó una cita que yo tengo aquí. Coincidencia, no, diosidencia, ¿verdad? Dios va alineando cada cosa. Dios va poniendo preparando la mente. Mientras cantamos al servicio, todos esos cánticos, hermanos, no los cantamos porque nos gusta y nos entretienen. Esos son para el Señor. Él está en su trono. Y el Señor ha cumplido cada fase de su ministerio. Por ejemplo, el Señor cumple su ministerio de redimir la humanidad. El Señor cumple su ministerio de sacrificarse por la humanidad. Es enterrado, se levanta, asciende al cielo, pero la Biblia dice cosas que no se han completado. ¿Y qué va a pasar con lo que no se ha completado de la Biblia? Se va a cumplir, va a tener cumplimiento. Recordemos lo que hablábamos el miércoles, de que tenemos una palabra segura, ¿verdad? Que no viene por voluntad del hombre. La Biblia no vino porque el hombre dijo que era bonita, o porque de repente, de hecho al hombre no le convenía escribir un libro como la Biblia para poder pecar sin ningún problema. No quiero reglas, ¿verdad? ¿Para qué inventar un Dios si yo no quiero reglas? Sin embargo, Dios se ha manifestado haciéndonos ver que Él está presente. Entonces la cita es Apocalipsis 1, del 17 al 18. Dice el apóstol aquí, tenemos un estudio, hermanos, que es un estudio básicamente sistemático. Está recogiendo textos que apoyan la enseñanza. Siempre que usted oiga una enseñanza cristiana, procure de que tenga soporte bíblico. No se lleve hay mucha gente que tiene la palabra bonita, dice muchas cosas como que el oído se entretiene. Pero hay que ver si hay como un soporte bíblico que se pueda corroborar con la palabra. Eso es lo que va a hacer la diferencia siempre. Entonces, dice aquí Apocalipsis 1, 17, 18, cuando le vi, habla el apóstol Juan, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el alfa y la omega. El 18 dice, el que vivo y estuve muerto. Ese es. Solamente que Juan está contemplando un estado de Cristo glorificado, un estado de Cristo diferente. Que nunca se nos ocurre, hermanos, que Jesús va a descender del cielo otra vez para dejar que Pilato y todos hagan lo que quieran con él. Ya esa parte pasó. Esa es la humillación de Cristo. En atención a la profecía de los profetas. Una profecía tan clara como Isaías 53. Fue llevado como oveja al matadero, enmudeció su boca. Y cuando Jesús es llevado por todas esas partes, o sea, hicieron un circo con Jesús.
¿Y qué detuvo a Jesús? O sea, Jesús podía ser, o sea, tranquilo, ¿verdad? Yo puedo pedir a mi Padre millares de ángeles que vengan aquí y hagan una gran destrucción. Es más, con una sola orden yo pudiera adelantar el Armagedón, hacer que el mundo quedara destruido, pero yo no lo voy a hacer, porque Él estaba obedeciendo. Y Hebreos habla de esto, de la obediencia de Cristo. Cristo hizo obediencia completa a la palabra de Dios, algo que no podíamos hacer nosotros. Por eso hay una necesidad profunda de que Cristo viniera a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Recuerdan que hay dos hombres que se volvieron cruciales. En Adán fuimos hechos pecadores, en Cristo tenemos paz con Dios. Jesús llega a resolver lo que tú y yo no podíamos. Y la gente se pregunta, ¿y eso es verdad? Sí, eso es verdad. O sea, yo tengo que aprender a vincular esto con el mundo real en el que estamos viviendo. Yo no sé qué espera mucha gente. El ser humano siempre está esperando algo. En el país, en República Dominicana, a veces tuve mucha gente aferrada a lo que puede pasar, ¿verdad? Socialmente hablando. Ellos dicen, yo quiero que gane tal partido para yo sentirme seguro, para que llegue mi gente. O yo quiero que tal persona que me dijo que me iba a ayudar, yo quiero que se acuerde de mí. O sea, la persona siempre está esperando como una cosa que pase, una esperanza. Pero es triste ver cómo entregar la esperanza a una cosa que no va a hacer nada, realmente. Vamos a seguir en la misma perdición, quizás una esperanza como esta, pero Cristo cumple lo que promete. El que vivo y estuve muerto. Y estando ante Pilato haciendo alarde de poder, Pilato preguntas y preguntas con Jesús, preguntas y preguntas con Jesús, y Jesús no hablaba, porque enmudeció su boca, o sea, él cumplía la profecía. Y Pilato le reprocha, a mí tú no me hablas, el gobernador, yo que tengo poder, que si yo quiero ahora mismo te saco de aquí, te dejo aquí, yo hago lo que me dé la gana ahora mismo contigo. Y Jesús le dice, ninguna autoridad te es dada. O sea, tú no tienes ninguna autoridad, tú no la tienes. De hecho, yo estoy aquí porque estoy cumpliendo con la voluntad de mi Padre que me envió. Y dice que Pilato se asusta, ¿verdad? Porque este hombre es fenomenal, hermanos. No hay nadie como Cristo. De hecho, él como que rompió los parámetros de la gente que pudo contemplarle y hace eso hoy también. Yo no podría imaginar la vida sin Jesús, es una vida muy oscura. Los apóstoles le vieron hacer milagros y le vieron calmar una tormenta como el que manda un muchachito a hacer un mandado. Calla, enmudece, se hizo bonanza. Y ellos dicen, ¿qué hombre es este? Ellos no habían visto algo igual en ningún lado. Porque miren, déjenme decirles que psicológicamente nosotros tenemos un catálogo en la mente. Cuando nosotros conocemos una persona nueva que no conocíamos, uno de una vez lo mira y lo relaciona con alguien que uno ya conoce. Uno dice, se parece el carácter de mi hermana, de mi hermano, de mi padre, yo tuve un amigo parecido a ti. Y así hacemos esta técnica para socializar de manera casi inconsciente. Pero con Jesús ellos no pudieron hacer eso. No se parecía a nadie, era el Hijo de Dios. Un ser muy especial, una persona muy especial. Entonces él dice en el 18, el que vivo y estuve muerto, él se presenta delante de Juan. Mira, no tengas miedo. ¿Por qué dice no tengas miedo? Hermano, ¿usted se imagina que a uno se le presente algo como eso? Uno debe quedar pavoroso. Y hay gente que juega con la presencia de Dios. Ellos a veces entienden que la presencia de Dios es cualquier cosa. Y a veces se paran delante de la presencia de Dios y dicen, yo declaro, yo te ordeno. O sea, es como si Dios fuera un relajo. Un excelente ejemplo es Isaías capítulo 6 también, cuando Isaías está en el trono de Dios, que Isaías lo único que pudo hacer delante del trono fue decir, ay de mí que soy muerto porque soy hombre pecador de labios inmundos. Y es interesante ver a Isaías diciendo esto porque según hablan los estudiosos, en el siglo VIII no se conoce de una gente más moral, más puro que Isaías. Isaías dice, yo estoy asustado porque tengo temor de mi vida, de contemplar el trono de Dios. Entonces eso es algo muy grande. De hecho, nosotros tenemos la oportunidad de gustar la gracia de Dios, no porque tenemos un atractivo, es por Cristo. Él lo ha hecho posible. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús en su plenitud decide quién vive, quién muere. Él decide esto. Él decide quién vive, quién muere. Él decide el poder, él tiene la gloria, la honra, tiene la potestad en su mano. Incluso él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar.
Él no estaba haciendo un experimento. Él dijo, tengo miedo, o sea, tengo miedo de morir porque no sé qué vaya a pasar. No, él dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar porque yo sé. Y miren, yo lo quiero invitar a pensar en lo siguiente. Es interesante, hermanos, que nosotros, como iglesia, como creyentes, y hago el paréntesis de aquellos que no son creyentes, si alguien me escucha, nadie nació creyente, hay una oportunidad de conocer a Cristo, abierta. Hay una oportunidad de conocer a Cristo. La gente puede venir y convertirse a Cristo y gustar de la verdad de Dios sin ningún precio, no, nada que pagar, nada, mira, no hay mercadería, es gratuito, Cristo pagó por nosotros. Pero la invitación es básicamente al creyente. En múltiples ocasiones, cuando pensamos en Jesús, hay un error que se da en la mayoría de nosotros. Siempre hacemos referencia al niño que nació en Belén. Siempre hacemos referencia a la concepción de Cristo, al nacimiento virginal. Ah, sí, Jesús que nació en Belén, que creció, que fue crucificado, que murió. Jesucristo existía antes de eso. Antes de eso. Incluso hay muchas apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Un personaje como el ángel de Jehová es Jesucristo, el mensajero de Dios. Y en una ocasión, el Señor dice al pueblo en el libro de Éxodo, he aquí yo pongo mi ángel delante de ti, no le seas rebelde, porque yo he puesto mi nombre en él. O sea, Dios dice, ese que va ahí delante de ti es tan importante como yo, porque yo soy. Él está contigo. Ese es Jesús. Y ese Dios eterno de gloria decide en su segunda persona, decide encarnarse a favor de la humanidad. A veces cuando estamos estudiando teología se le llama esto consejo eterno. Allá, la primera reunión que se hizo, donde no había nada ni nadie, solamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, se ponen de acuerdo y el Padre dice, yo voy a diseñar la redención. El Hijo la va a ejecutar y el Espíritu Santo la va a aplicar al corazón de los hombres. De manera que no tenemos un representante en la tierra humano, tenemos un espíritu divino obrando en el corazón de la persona. Hay quienes dicen que hay un representante sentado allá en la silla, en la ciudad lujosa, donde dicen, ese es el representante de Dios en la tierra. No, ese no es el representante de Dios en la tierra, ese representa un grupo religioso. Pero el verdadero representante es el Espíritu Santo, porque este fue que Jesús dijo, me voy, pero dejaré un consolador que lo guiará a toda verdad. Y es Él que aplica la redención. Ok, Cristo murió, eso fue un evento histórico, pero el que hace que eso sea una verdad de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y nadie llama a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso yo quiero, de verdad, piensen en esto. No se vaya esta mañana quizá diciendo, yo escuché una cosa muy linda en la iglesia. Es una verdad que es para la vida. Morirán y recordaremos esto, pero del otro lado es peligroso recordar. Del otro lado es muy peligroso. Pues bien, entonces él dice, el que vivo por los siglos de los siglos, amén, y yo tengo las llaves, o sea, él tiene la autoridad. Por eso es importante que Cristo mostrase su poder al resucitar, demostrando que tiene poder aún sobre la muerte. Por ejemplo, en la mayoría de historias se da una cosa que vemos siempre, y eso es algo que está en el ideal humano, la lucha del bien contra el mal. Siempre hay maldad, siempre hay bondad, y siempre la tiniebla parece arroparlo todo, pero siempre hay una luz que brilla, que nos ofrece esperanza. Las historias siempre están llenas de eso. A veces usted ve una película que usted vea, usted ve un reino de maldad que está acabando con todo, pero de repente aparece alguien, llega un caballero, llega un príncipe, llega alguien importante, llega un grupo de gente, se ponen de acuerdo y de repente derriban otra vez el mal y vuelve la luz y la esperanza, lo que siempre anhelamos. Pero cuando nosotros vamos a la vida espiritual de nosotros, encontramos algo similar. Hay mucha maldad, hay mucha tristeza, hay muchas cosas, pero ahí está la luz de Cristo. Yo no sé cuál es la luz de tu vida, pero el príncipe que nosotros esperamos, la esperanza que estamos esperando es Cristo. Segundo punto, hermanos, la resurrección de Cristo era necesaria en virtud de su naturaleza divina como Hijo de Dios. Él es el autor de la vida y por esa razón no era ni apropiado ni posible que la muerte lo venciera. Por lo tanto, era algo mandatorio, era algo imperativo
que Cristo se levantara de los muertos. Era necesario, tenía que pasar, hermanos. Tenía que pasar. Eso era una muestra también de su divinidad. Y ahí sí vamos a ir solamente a ver unos versículos de Primera de Corintios, capítulo 15, que ese va a ser nuestro plato final, el domingo 28. Pero Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3, dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Miren, Pablo está hablando a los corintios el tema de la resurrección, pero es interesante que cuando Pablo empieza a explicar el tema de la resurrección, inevitablemente se mete al tema del evangelio. Ese es el evangelio, hermanos. Si usted ha querido saber siempre qué es el evangelio, de eso va el evangelio. Lo que enseña en la iglesia evangélica, lo que enseña en la iglesia cristiana es que Cristo murió por nuestros pecados y que se levantó al tercer día para gloria de Dios. Eso es lo que enseña la iglesia. Tantas personas que se rompen la cabeza enseñando cosas, incluso tantas enseñanzas que a veces no vienen al caso. Yo he escuchado cosas desde púlpitos que usted se sorprenderá. Incluso porque dicen, bueno, eso es lo que la gente quiere oír. La gente, bueno, yo recuerdo a un pastor en una ocasión de Santo Domingo, Pastor Miguel Núñez, tiene una iglesia muy grande, y otro pastor un día le dijo: Miguel, pero dame el truquito para tener iglesias tan grandes. O sea, ¿qué es lo que tú le das a esa gente? ¿Qué es lo que tú le hablas? Y él dice: ha habido predicación del evangelio y una visitación especial del Espíritu Santo. Eso es lo que ha habido. Porque yo creo, hermano, en mi entender, y creo que no peco con lo que voy a decir, cuando nosotros obedecemos al Espíritu de Dios, que nos guía a la verdad, Dios empieza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero eso demanda un quebrantamiento, eso demanda desarrollar humildad, eso demanda uno decir, o sea, tener claro qué es lo que Dios desea y matar nuestros deseos pecaminosos, porque a veces entendemos por pecado, cuando la gente le hablan de pecado, la gente de una vez tiene una lista de cosas que ellos piensan que es pecado. Mira, yo recuerdo que una vez yo le dije a un señor en un lugar donde yo trabajaba en un lugar muy concurrido, donde iba mucha gente. Yo trabajaba ustedes conocen ese banco en República Dominicana, Banco Popular. Magdalena trabajaba ahí también. Yo parece que le he estado siguiendo los pasos a ella. Pero entonces, en el Banco Popular es muy concurrido. Y una vez yo, mientras atendía a un cliente por ventanilla, se me ocurrió hablarle del evangelio. O sea, uno tiene mucho cuidado a veces de no importunar a la gente, porque acercarse a la gente a predicarle no significa necesariamente molestarlo, pero hay que ser muy táctil con el evangelio. Uno no puede llegar dándole bibliazo a la gente y mandándolo por ahí, ofendiéndolo, no. Uno tiene que ser muy táctil, uno tiene que acercarse de manera muy táctica, porque cuando hablamos de Jesús, hermanos, no lo hacemos como experto en mercadeo. El experto en mercadeo dice: yo te voy a vender algo aunque tú no lo necesites. Hablamos de Cristo como cliente satisfecho, como gente que ha sido salva, y uno quiere lo mismo para otro. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia se multiplica porque mi salvación que Cristo me dio, yo quiero compartirla contigo porque es suficiente. Cristo puede salvar tanta gente como que confían en Él. Tantos como confían en Él pueden ser salvos. O sea, no hay un límite para que Cristo diga: ya se llenó el cupo de los creyentes. Bueno, hay un número que solo Él conoce, pero usted no puede jugar con ese tema de si usted está o no está. Usted no puede jugar con eso. Eso está en la mente de Dios, pero eso tiene que pensar en eso seriamente. Pero yo le decía a este hombre: mira, yo soy creyente, creo en Cristo y me gustaría saber si tú visitas alguna iglesia, esto. Y me dice: ¿y qué fue lo que usted hizo? Y yo: no, yo me arrepentí. El Señor dice: que usted se arrepintió. ¿Y qué usted hacía que usted tuvo que arrepentirse? Porque la gente tiene una mente de una vez como que le dice a ellos: mira, pecado, mira, yo no me emborracho, yo nunca he robado, yo no he matado a nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo vivo una vida muy justa, dice la gente. Yo vivo una vida muy justa, pero ellos no se dan cuenta que el problema de pecado es existencial. Es existencial. Todo ser humano nacido de mujer es un pecador. Yo no sé por dónde usted nació, pero todo nacido de mujer es un pecador. ¿Por qué? Porque eso viene de la naturaleza de Adán. Y yo le decía eso, pero él se mantenía firme, porque hay gente que tiene un orgullo muy grande en su propia justicia y eso condena.
Eso condena, eso es pecaminoso. Entonces, pensar en pecado no implica solamente, no solamente implica como que nosotros pensemos solamente en eso, de cosas malas que la justicia humana castiga. Hay una justicia de Dios que va más allá de la justicia humana, que habla acerca de la existencia de nosotros y tenemos que tener una cuenta arreglada con Dios. Entonces, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo por nuestro pecado, de manera que Cristo no murió en vano. Cristo murió por una causa. Y una causa que no le aportaba nada a su existencia, o sea, que no le daba, Jesús no tiene un beneficio de esto. Jesús muestra su amor. No tiene un beneficio, o sea, a veces tú oyes a la gente como aplazando el momento de llegar a la fe. Yo no llego a la fe todavía porque tú sabes, pareciera que hay cierta importancia, cosas que hacer, ¿verdad? Pero es nuestro privilegio ser parte del pueblo de Dios. Ojalá y todos fuésemos creyentes, ojalá y todos fuésemos salvos en el nombre de Jesús. Ojalá, porque lo que queda después de ahí no es como nada. Y he oído mucha gente decir también, vamos hermano, esfuércense que el Señor nos necesita. El Señor no nos necesita, nos ama. Son dos cosas muy diferentes. Pero aquellos que conocen a Cristo se supone que tienen que tener una devoción de agradecimiento. Es como si, es como si yo voy pensando, ¿verdad? Yo quiero que hagamos ese ejercicio, vayamos pensando. Cristo nos salvó. Pero ahora la pregunta, ¿por qué? Y usted puede incluso mentalmente ir por los lugares que Jesús anduvo, hacer el trayecto que Jesús hizo y darse cuenta en qué desembocó eso. Cuando usted ve a Cristo en el madero, clavado en el madero allá, o sea, intente preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué te entregas? O sea, ¿cuál es la razón, como dice Marcos Vidal en una canción? ¿Cuál es la razón de tanto amor derrochado? Y luego dice, ¿quién soy yo para que tú me hayas amado? Entonces ahí cuando nos damos cuenta que Él es todo y nosotros nada, ahí recibimos el impacto de la gracia y podemos caer y decir, gracias Señor por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario a mi favor, que aun cuando yo no me lo merecía, tú lo hiciste por mí. No podemos ser tan mal agradecidos de pasar eso por alto. Hay que tener eso como clavado en el corazón. Por eso no nos debe pesar el bien hacer o el buen obrar en favor de la obra del Señor. Entonces, versículos 5 y 6, Primera de Corintios 15, dice que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Su resurrección fue pública, hermanos. Fue pública. No fue, o sea, eso trajo una gran conmoción en el pueblo. Fue pública. Lo que pasa es que ustedes saben que eso fue como un atentado contra el gobierno, una amenaza al sistema romano. Ellos no tenían interés de decir, oh sí, Cristo resucitó. Al contrario, ellos tenían todas las artimañas para conspirar, para tapar ese evento, para que no se notara. Incluso pagaron, ¿verdad?, para que se dijera, sus seguidores los robaron. Pero, señores, volvemos al tema otra vez. Ustedes se imaginan a Pedro, a Juan, de que robándose el cuerpo de Jesús, cuando ellos lo que estaban era que las rodillas le chocaban, miedosos, diciendo que tenían miedo de correr con la misma suerte de su maestro. Pero Pedro tenía el corazón dividido porque Pedro le siguió para saber qué iba a hacer de él. Pero cuando le decían, ¿tú eres de ellos? No, que no lo conozco. Seguro que no lo conozco, pero tú hablas como ellos que yo no lo conozco. 3 veces le ha negado. Y lloró amargamente después de eso, porque recordó que el Señor le dijo, ay Pedro, tú tan bonito delante de mí, diciéndome que tú por mí vas a hacer proeza, pero antes de que ese gallo cante tú me vas a negar. Tú me vas a negar. Y ahí lo recordó, la palabra del Señor viene a su mente y dice que lloró amargamente. Pero ¿cuál es el problema? O quizás fuéramos tentados a decir, pero Pedro, mira lo que Pedro hace, es un malagradecido. Olvídese que somos tan malagradecidos como Pedro hoy. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que a ese Pedro malagradecido Dios lo hizo un pescador de hombres. Por eso lo que importa no es el hombre, sino lo que Dios hace a través de él. Eso es lo que importa realmente, lo que Dios hace a través de ese hombre. Entonces ese hombre se volvió crucial. Y según relata la tradición extrabíblica, dice que Pedro fue crucificado también. Pero en el momento de su crucifixión él dice, yo no merezco morir como mi Señor en una cruz derecha, póngame de cabeza. Yo no soy digno de morir como murió, en la forma que murió él. Hagan algo diferente conmigo. Y eso es una gran verdad. Pero dice que apareció a Cefas. Cefas es Pedro.
es el nombre judío de Pedro, Cefas. Y dice que también apareció a los 12, a los que estaban reunidos. Ustedes recuerdan ellos que estaban encerrados en una habitación. Y el Señor traspasa la pared porque está en un cuerpo glorificado. Y le dice, pasa a vosotros, ¿verdad? Y entra allí y ellos quedan sorprendidos. Y después de allí les manda que resten en Jerusalén por un tiempo. Allá ellos reciben poder del Espíritu Santo. Y ahí es donde salen convertidos en leones. O sea, los gatitos miedosos se volvieron leones. Y eran llevados a los concilios, eran golpeados en público. Y ellos decían, no podemos dejar de hablar, o sea, no podemos hacerlo. Y juzguen ustedes mismos si está correcto que obedezcamos a los hombres o a Dios. Y si ellos seguían, entonces ahí hubo una piedra hablante. Una piedra hablante que dijo, dejen esos hombres tranquilos, déjenlos. Porque no era un cristiano, era un judío. Y él dice, no, déjenlo tranquilo, que si eso es de los hombres va a desaparecer como desaparecieron muchos más que salieron por ahí. Pero si es de Dios permanecerá. Y enos aquí, hermanos, predicando a Cristo. Ha permanecido porque es de Dios. Y olvídese que la obra del Señor, nosotros nos morimos y sigue más gente apareciendo, predicando, porque el Señor siempre levanta, como el profeta lloraba, Señor, ¿cómo puede ser posible, Señor, que nada más quedo yo? Y se esté tranquilo que yo me he reservado mucha gente. Hay mucha gente que está haciendo lo correcto. Nunca podemos caer en ese drama de orgullo oculto, pensar que solo nosotros. Hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Y uno se sorprende a veces cuando uno encuentra ese sentir, muchas veces, en mucha gente. Entonces, esa resurrección fue pública y dice que apareció a 500 personas. Y el mismo Pablo que está escribiendo esto es un testigo del Cristo resucitado. Pablo es un ejemplo de que la voluntad de Dios se antepone a la de nosotros, o sea, está por encima de la de nosotros. Puede ser que yo saliera a hacer una cosa, pero termina haciendo otra. Así es Dios. Pablo hace un viaje, el primer viaje misionero de Pablo fue diabólico. Tenía la misión de acabar con los cristianos. Fue después que empezó ese viaje misionero para aportar el reino del cielo. Pero un primer viaje que él hace, camino a Damasco, dice que salía y pide carta para legalmente apresar a los cristianos y allí. Y ustedes recuerdan que él estaba, en los hombres que mataron a Esteban, él estaba. Dice que la ropa de Esteban fue puesta a los pies de Pablo. Pablo estaba ahí consintiendo todo eso. Porque en su celo por el judaísmo dice que aventajaba a sus hermanos. Era más celoso que los fariseos que nosotros conocíamos en la palabra. Él era más celoso que eso, él era más agresivo que eso. Y el Señor viene a él y lo restaura, lo cambia completamente. Y ya él, o sea, yo lo que yo quiero que usted entienda es una cosa, miren, el Señor llega a nuestra vida, nos cambia, nos restaura y hace todo por nosotros, pero eso no es algo incómodo, eso es algo como que nos da paz. No crea que usted va a perder su voluntad. Ay, ¿cómo va a ser de mi vida? Pero déjame decirte, esto es muy difícil que yo lo diga, o muy difícil de decir para mí. Pero los jóvenes pasamos por muchas dificultades a veces. Pasamos por muchas dificultades a veces los jóvenes, por el sistema del mundo. Nuestros contemporáneos casi siempre están en otra cosa. Nosotros de querer servir a Dios y ver otros jóvenes que viven de otra manera y eso. Yo recuerdo una hermana que siempre decía a los muchachos, decía, hermanos, jóvenes, no compartan su vida con yugo desigual, decían ellos. No busca una inconversa, no busca un inconverso, porque quien se lleva una inconversa o un inconverso para la casa tiene al diablo por suegro. Eso es muy, muy feo que se oye eso, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que tú entiendas es que en la vida que nosotros tenemos, en la existencia terrenal que tenemos, solamente hay dos señoríos. Hay un señorío de la maldad y un señorío de la bondad. Uno le pertenece a Cristo y otro le pertenece al rey de las tinieblas. Y Satanás, como es mentiroso y embustero, él toma la vida de la gente sin que la gente llegue a saberlo, pero Cristo viene de manera decente a tu vida y tú sabes quién es él. Y él sabe y él te declara cuál es su propósito. ¿Cuántas veces Satanás ha aparecido a la gente a decirle el propósito que él tiene con ellos? Nunca. Porque lo que tiene la persona en un letargo, como si está durmiendo y finalmente queda destruido. Y entonces, al igual que hay personas que tienen la vida destruida y ellos salen por ahí y dicen, a mí no me importa quien se vaya conmigo. Así está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Porque el tiempo se está poniendo corto. Muy corto. Entonces cada vez hay más enojo en la fuerza del mal. Por eso usted ve que en los lugares la maldad aumenta. Pero tranquilos, confiad que Cristo ha vencido. Y nuestro Cristo vive. Entonces se presenta a 500 personas también.
Interesante ese tema de las 500 personas, porque siempre que hablo de la resurrección de Jesús, me acuerdo del tema este del libro que escribió Lee Strobel, El caso de Cristo. Lee Strobel escribe este libro. Lee Strobel es un periodista y abogado estadounidense que era ateo y llega a la fe de una forma muy curiosa. Una de sus hijas estaba muriendo por una partícula que se atragantó en un lugar de comida, y una señora fue a socorrerlos y salvó a la niña haciéndole primeros auxilios. Le saca la partícula y él, gracias, gracias. Si usted no hubiese estado aquí, mi hija muere, dice él. Damos gracias por eso a usted, a ella. Y la señora dice, dele gracias a Dios, porque yo por lo general no vengo a este lugar, yo como de la otra calle, pero hoy dije, déjame pasar por ahí, no sé por qué. Me dio para venir para acá, yo ni hasta rara me sentía y me siento aquí. Mira lo que pasa, Dios me mandó aquí, le dijo. Y la esposa de Lee Strobel se queda como impactada por eso que pasó. Pero él se quedó como, ok, sí, gracias, una religiosa más, bye, gracias. Si quieres te pago algo o hiciste algo muy bonito, ¿verdad? No, gracias. Y eso trajo mucho a la conciencia de la señora. Y la señora decide, se queda con el número de esta buena mujer y empieza a visitar la iglesia que ella iba, y la señora se convirtió. Y ahí empieza la lucha dentro de la casa. La esposa de Strobel decía, vamos a poner a los niños a orar de noche, vamos a que vayan a una escuela bíblica, vamos a llevarlos a la iglesia. Él dice, yo no quiero eso aquí, decía. Eso es como un virus en la mente, eso daña la mente, daña el intelecto, ¿verdad? Y ahí empiezan los problemas, y la señora le dijo a él, mira, yo te amo y Dios lo sabe, yo te amo mucho, mucho, tú eres mi esposo, mi compañero de la juventud. Pero yo quiero que tú pienses bien la cosa, porque Dios es real. Y entonces él le dijo, yo también te quiero, y porque te quiero, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a gastar toda mi energía demostrándote que Cristo nos resucitó. Porque la principal mentira que enseñan los cristianos es que Cristo resucitó. Pero esa es la más grande verdad para nosotros. Decía Pablo, locura a los que se pierden, poder de Dios a los que se salvan. Vea la diferencia. Una óptica diferente. El mundo no puede ver la luz, el creyente ve la luz porque Dios se la ha dado. Señores, no por inteligente. Si fuera por la inteligencia, yo soy brutísimo. Yo no habría entendido eso. Es Dios que tiene gracia. Dios se trae la luz a la mente. Incluso si fuera por inteligencia, ninguno de nosotros fuéramos los cristianos. Los cristianos fueran la gente que está en la NASA, los genios, los grandes hombres de negocio. Esos fueran los cristianos, porque esos son los que llevan la delantera en el mundo. Pero no es así, el Señor no lo ve así. En definitiva, Lee Strobel fue a todos los lugares, incluso gastó casi todo el dinero que tenía investigando, buscando. Él no dormía, no comía. Ese hombre se puso frustrado, de verdad, tratando de demostrar a su esposa lo que él decía que era una mentira. Y en una de las cosas que él hizo fue mucho viaje. Él fue a conocer mucha gente que sabía de ciencia, de pensamiento, intentando saber la verdad. Y sobre ese tema de los 500 testigos de Jesús, 500 gente que de manera simultánea vieron a Jesús. Él fue donde una psicóloga. Ustedes saben que psicología tiene que ver con la conducta humana, con la mente humana. Y él va donde esta señora, me parece que vivía en Reino Unido, no sé si era en Reino Unido, que vivía una autoridad, una persona real. Son hechos de la vida real. Él fue a donde esta psicóloga y él le dice a ella, yo quisiera que usted me ayudara a analizar el tema de las 500 personas que vieron a Jesús. Yo creo, para mí, dice él, que eso fue como una alucinación. ¿Qué dice usted como psicóloga? Y la señora le dio una respuesta muy curiosa, una piedra que habla. Sí, porque ella no era una cristiana, una mujer de ciencia, pero no cristiana. Quizá teísta. Hay muchos científicos que son teístas y dicen, yo sé que hay algo, pero algo no nos salva a Cristo. O sea, algo no nos salva a Cristo, conocerle a Él, la persona de Cristo. Porque yo creo que para yo tener los beneficios, o sea, vamos a decir que yo pude venir a 126 porque yo personalmente conocía a muchos de ustedes. Yo conozco a José, ¿verdad? Me di cuenta, por cierto, que José es más grande que yo. Sí, yo decía, José se ve chiquito en la cámara, pero en verdad se ve grande. Pero yo conozco a José. Yo estoy seguro que si José y yo no nos conociéramos, no habría manera de que tuviéramos diálogo ni ninguna oportunidad de nada. No habría manera, porque es que ahí tiene que haber primero un conocimiento, una relación, un establecimiento. Entonces, recuerda, a algo no nos salva Cristo. Entonces, volviendo al tema, esta señora dice, como psicóloga, le dice ya, mira, te digo una cosa, Strobel,
Yo no creo que 500 gente vayan a tener la misma alucinación, porque las alucinaciones ocurren en la esfera mental. Usted mira para afuera y me pareció ver una sombra, o sea, pero eso fue a mí, a ustedes no. Entonces, eso no es posible. Honestamente, ya le dijo, para mí es más fácil que un muerto salga de un hoyo a que 500 gente tenga el mismo pensamiento. Eso simplemente no es posible. Y este hombre se fue pensando, wow. Mucha gente más le dieron respuestas similares. ¿Y qué pasa con el buen Lee Strobel? Él llegó de rodillas a su casa y le dijo a su esposa, yo quiero conocer a Jesús. Y hoy en día, Lee Strobel es un escritor cristiano y es un profesor de teología y es pastor en la misma iglesia que su esposa lo llevó por primera vez. O sea, mira, eso es como un tipo, si ustedes se dan cuenta, la historia se sigue repitiendo, es un tipo de Pablo moderno. El hombre necio que se niega, Dios lo convierte en un siervo. Eso es muy importante. Entonces, versículo 25, para avanzar un poquito más. ¿Qué dice el 25? El 25 por acá dice, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea que realmente, hermanos, en este versículo 25 nos habla de que Cristo verdaderamente debe reinar. Hay algo que, o sea, si se dan cuenta, nosotros podemos ver a Cristo en estados y en cosas que ha hecho. Por ejemplo, tenemos el estado de la encarnación, nace. Tenemos el estado de la humillación, se entrega, pero tenemos el estado de la exaltación porque se ha levantado. Entonces ahora es como rey, como rey. Y el 27 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, ciertamente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. O sea, el mundo ve una cosa, pero Dios ve otra. Incluso ustedes ven cómo mucha gente está hablando hoy en día de tantas cosas que están pasando. Yo le decía eso a José, José, están pasando muchas cosas raras en el mundo. El mundo se está preparando para eventos como extraños. Hay gente que habla de reducir poblaciones. Por un lado, un deterioro de la familia. La familia está rota. Usted ve que la familia está perdiendo poder cada vez más. Y cuando una familia se debilita la sociedad. Y recuerden que la iglesia es parte de la sociedad. Por eso la familia es prioritaria, La familia es prioritaria. El orden es Dios, familia, iglesia. Si mi familia no está fuerte, la iglesia no va a estar fuerte. ¿Por qué no va a estar fuerte? Porque no hay cimiento. Y Dios llamó a dos personas en un principio, a Adán y a Eva. Y él dijo que tenían que ser una sola carne y tenían que criar los hijos en medio de esa situación. Eso es importante que lo pensemos. Eso es importante que lo pensemos. La familia es importante. Si tú quieres que una nación se deteriore, deteriora la familia. Y ahora no quieren sustituir la familia, no quieren decir que dos personas de un mismo sexo pueden ser familia, que pueden hacer muchas cosas y todo, muy bien, todo depende como el hombre quiera sentirse. Pero el corazón es traicionero, hermano. A veces a uno mismo le pasa un pensamiento por la cabeza que uno tiene que, Señor, ayúdame a reprender eso, que eso no viene de ti. O sea, la mente es muy traicionera. A veces hablando con los estudiantes en la universidad, yo le hablo de eso a ellos. Yo le digo a ellos, mira, el cerebro es un tirano. Es un tirano. El cerebro dispone sobre el cuerpo, pero el cerebro es un tirano. Por ejemplo, hay gente que dice, yo voy a durar 3 días sin dormir, porque ellos quieren hacerlo. Pero van por la calle y tienen un accidente. ¿Por qué? Porque se durmieron. ¿Qué significa eso? Que tu cerebro, independientemente tú tengas una situación buena o mala, él te va a decir, yo me voy a apagar, necesito apagarme, no me importa lo que está pasando allá afuera. Y el mismo juego de la adicción a las drogas, el cerebro hace un juego con la gente, se adicta a sustancias, lo deteriora y eso pasa en la mente del hombre. La mente del hombre está caída. Nos hace falta venir a Dios para ser restaurados. Todo fue sujetado a sus pies. Aparentemente el mundo está venciendo, pero no está venciendo. O sea, simplemente hay un cumplimiento. Era como yo le decía, parece como que no hay esperanza, no tenemos que hacer y el mundo sigue deteriorándose, pero confiad. El Señor va a poner todo en orden. Sí que lo va a hacer. Y yo no sé, hermanos, si nos toca estar vivos cuando esto pase, pero como quiera tenemos ventaja, como quiera. El creyente en Cristo tiene ventajas. Mientras vive, está en Cristo y cuando muere obtiene ganancia. Esto es importante pensarlo. Último punto número 3.
La resurrección de Cristo confirmó que su obra sacerdotal consistió en dos partes, hermanos. Miren, cuando el Señor llama a su pueblo, Él constituye reyes, constituye profetas y sacerdotes. El rey tenía que garantizar la dirección correcta de la nación, la justicia de Dios, el rey. El profeta tenía que anunciar la palabra y la verdad de Dios, y el sacerdote tenía que representar al pueblo delante de Dios. Era un representante que ofrecía a favor del pueblo como un mediador. Estos tres poderes ejecutivos del pueblo de Dios se conjugaron en Cristo. Cristo es rey, profeta y sacerdote por los siglos de los siglos. Entonces nosotros vamos a ver estas dos partes. La primera es hacer satisfacción por las demandas del pecado al sacrificarse él mismo en la cruz. Vemos a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En un asunto más parafraseado, más claro, dice, ahí lo que dice, hermano, algo como esto: Dios trató a Cristo como un pecador para tratarnos a ti y a mí como justos. Por eso el reformador, cuenta la historia, el reformador Lutero, cuando oraba, él decía: cuando yo veo a Cristo, yo veo todo lo que yo no soy y veo todo lo que Él es. Porque yo veo mi bajeza, veo su grandeza, pero puedo ver cómo Él comparte su grandeza conmigo a fin de salvarme. Y eso es algo muy bonito. Eso lo vemos ahí en 2 de Corintios 5:21. Y otra característica que se puede destacar aquí, que el Señor hace una obra sacerdotal para aplicar la virtud de este sacrificio a cada creyente. Él lo aplica a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Cristo se levantó para desempeñar esta segunda parte de su sacerdocio para su pueblo. Se levantó para eso. Hebreos, capítulo 7, 23 al 25. Dice de la siguiente manera: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, inamovible, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Los que tenían su confianza plena en Aarón tuvieron que ver a Aarón partir. Se fue Aarón y la descendencia de Aarón tenía que seguir. Pero en Cristo hay uno que permanece para siempre. Siempre está ahí, siempre puede estar, o sea, no envejece, no muere, siempre permanece porque Él es Dios. Y Hebreos 9:25, última cita que tenemos en esta mañana. Hebreos 9:25, y no para ofrecer muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Miren, si usted estudia el sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, usted va a ver que era un ejercicio continuo, un derramamiento de sangre continuo, más animales muertos, más sacrificio, porque había que mantener eso de manera perpetua. Pero hay dato interesante cuando Jesús viene a bautizarse. ¿Recuerdan la palabra de Juan el Bautista cuando lo vio? Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el que había de venir. O sea, pero cuando Juan dice esto, lo dice con mente judía. Porque él dice: este es el Cordero. O sea, este es aquel que representa definitivamente todos los corderos del Antiguo Testamento. Ese es el sacrificio definitivo, dice Juan. Y ese fue Cristo que le vimos venir en gloria. Y dice que no entró muchas veces como entra el sumo sacerdote con sangre ajena. Mira, el sacerdote lo hacía de una manera siguiente. Era sencillo. Él tomaba el cordero, que tenía un año sin defecto, lo mataba y vaciaban la sangre, ¿verdad?, en una pequeña vasija. Y iban con la sangre en la vasija a verterla delante de Dios, pero era la sangre del cordero, no la suya. Pero Cristo se para en el tabernáculo, no hecho de manos, se para en el tabernáculo celestial. Y dice en la puerta del tabernáculo: yo soy sacerdote eterno, pero yo soy el Cordero de Dios, y yo no llevo sangre ajena, sino que yo pongo la mía. Nunca vimos algo como eso.
Y Cristo hace esto, pero se levanta de allí para mostrarnos que Él es poderoso. Hermanos, el Señor les bendiga mucho en esta mañana y ojalá que el Señor traiga mucha enseñanza a nuestra vida, sobre todo en ese gran desafío que tenemos al atravesar esa puerta, volver a nuestros quehaceres, que sigamos recordando que Cristo vive. Y recuerden que Cristo se manifestó en lugares como el camino de Maús. El camino de Maús no era una sinagoga ni una iglesia, era un camino, dándonos a entender que el Señor nos acompaña aún en los quehaceres de cada día. Así que es una preciosa oportunidad también para que si alguien está esta mañana aquí y quizás ha contemplado el Evangelio de lejos como una religión más de las que se ofrecen, que pueda ver la realidad de que nosotros adoramos a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin ti, Señor, nada habría sido posible, nada de lo que hacemos sería posible. Señor, tú eres el autor de la vida. Incluso aquellos que no te sirven gustan de tu gracia común, Señor. Todavía estamos aquí en la tierra porque tú lo has decidido. Llegará un tiempo que así no será. Pero te pedimos, Señor, que nos edifiques como iglesia, que nos unifiques y que nos hagas contemplar tu gloria, tu gracia, meditar profundamente la resurrección, que tú vives y reinas y que esa vida nos ha sido compartida a nosotros. Que podamos vivir conforme a esto y que si hay un alma que nos acompañe en esta mañana, que pueda obtener sabiduría de parte de tu Espíritu y que venga a la fe para que pueda ser salvo, para que ya no le digamos Cristo te ama, sino que le digamos Dios te bendiga, hermano, hermana. Gracias por todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.